Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre de lunes a viernes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los tenemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia a los Estados Unidos. Se le revelan alcaldes y gobernadores al presidente Donald Trump. Al menos 11 estados de la Unión lo demandarán por violación a los derechos de niños y niñas. Entre tanto, organizaciones sociales y legales buscan fórmulas para reunificar a los niños con sus familias. Tenemos el análisis de esta dolorosísima situación. Segundo tema que es noticia: Paraguay, se cumplen 6 años del golpe parlamentario express orquestado por la oposición en contra del presidente Fernando Lugo. Su salida del gobierno significó el retorno del hegemónico Partido Colorado, pero aún así el Frente Guazú sigue en la batalla, sigue en la contienda política. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia: Viena, países OPEP y no OPEP refrendaron su compromiso de aumentar la producción petrolera paulatinamente. Ante el anuncio, el precio del petróleo tuvo un importante repunte. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué significa esto para la política de estabilización de la canasta internacional? Lo veremos con un experto en noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia a los Estados Unidos, tras conocerse las consecuencias de la política de la tolerancia cero de Donald Trump, al menos 11 estados de la Unión demandan al presidente por violación de derechos humanos contra niños y niñas, denuncian el secretismo del gobierno federal ante lo que consideran una crisis humanitaria en la frontera sur. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, introdujo una demanda en contra de la política migratoria de Donald Trump ante una corte federal por considerarla cruel, deshonesta e inconstitucional. Por lo menos 11 estados de la Unión se sumaron a la iniciativa. Los fiscales de Massachusetts, California, Illinois, Maryland, Oregon, Nuevo México, Pensilvania, Iowa, New Jersey y Minnesota rechazan las consecuencias de la medida presidencial que propició la separación de más de 2.300 niños de sus familias al ingresar a territorio estadounidense. La víspera, 16 alcaldes se reunieron frente al puerto de Tornillo, en Texas, para protestar contra la controvertida política de la que aseguran que ha provocado una crisis humanitaria en la frontera sur. En la capital, Washington, un grupo de adultos y niños protestaron frente a un edificio del Senado en contra del encarcelamiento de menores de edad. También el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el martes que el estado demandará al gobierno por separar a los hijos de inmigrantes de sus padres cuando son detenidos cruzando la frontera con México. Hasta el momento no hay disposiciones para reparar el daño provocado por la fractura de familias y garantizar la reunión de padres y niños. El alcalde de Nueva York explicó este viernes la situación de indefensión de unos y otros. Estamos trabajando juntos con los proveedores de servicios sociales para ocuparnos de esos chicos, para darle abogados a esos chicos, para darle abogados a sus padres a miles de millas de distancia, para que realmente puedan reencontrarse como familia, que es algo que el gobierno no está haciendo. Nosotros, en muchas ciudades a lo largo del país, estamos tratando de ayudar a que estas familias estén juntas de nuevo, pero ellos no tienen ninguna garantía, no tienen ninguna representación legal. En un aparente reconocimiento de su derrota en el Congreso, Trump dijo a los legisladores republicanos a través de Twitter que dejen de perder el tiempo con las leyes de inmigración hasta que se celebren las elecciones legislativas. Los congresistas dijeron que seguirían adelante, pero el mensaje presidencial desestimula la decisión de algunos legisladores vacilantes cuyo voto es necesario para su aprobación. Contradictoriamente, Trump dijo el martes en una reunión con legisladores republicanos que apoyaba los duros proyectos sobre inmigración y los respaldaría en noviembre, mientras que al final de la semana acusa a los demócratas de difundir historias falsas de tristeza y pena de jóvenes inmigrantes separados de sus familias. Les advirtió que aprobarán grandes leyes después de noviembre. Según las cifras del fiscal Ferguson, de los 200 migrantes detenidos en su estado, 174 son mujeres, y de ellas más de un tercio fue separada de sus hijos, cuyas edades van de 1 año hasta adolescentes. Las prisioneras no tienen ninguna información sobre el destino de los niños porque el gobierno no hizo ningún tipo de registros al momento del distanciamiento.
En medio de este contexto, aquí están las historias que son absolutamente reales. ¿Por qué se ha generado tanta angustia a nivel interno en los Estados Unidos, a nivel latinoamericano, centroamericano y mundial? Es la historia de Beata Marina de Jesús Mejía Mejía, una de tantas mujeres, pero ahí se evidencia el reflejo del dolor de no encontrar a su bebé. Ella es guatemalteca, ingresó en mayo a Estados Unidos, fue encarcelada, separada de su hijo por no tener papeles. Pedía asilo, no se los entregaron, considerada como criminal. Ahí en las imágenes, entonces, esta es la historia. Beata Marina ingresó a los Estados Unidos a través de un punto de control migratorio para pedir asilo. Sin embargo, se le trató como criminal, fue separada de su hijo de 7 años, con quien solo pudo comunicarse telefónicamente una vez. Nunca se le dijo dónde se encontraba retenido el pequeño. La víspera, las autoridades permitieron el reencuentro en la ciudad de Baltimore. En imágenes que recorrieron al mundo, no puede ser de otra manera, se aprecia el abrazo en esta reunión que pone fin al interminable dolor, incertidumbre de esta madre y de su pequeño. La mujer fue liberada la semana pasada tras pagar una fianza, demandó al gobierno federal por el trato recibido. Ahora Marina espera la audiencia sobre su asilo. Es el rostro de tantas y tantas familias que viven esa situación. Recuerden ustedes que según cifras oficiales son 2.300 niños que se encuentran en centros de detención. Ahora no se conoce, hay la confusión y el caos de cómo serán este proceso de reencuentro y de reunificación. A esto además debemos recordar que la semana anterior el propio gobierno federal reconocía que hay 1.500 niños perdidos en Estados Unidos, hijos de inmigrantes ilegales. Inmigrantes ilegales decimos porque ingresaron al país sin documentos, pidiendo asilo, y allá a partir del mes de abril son considerados como criminales. Tenemos el recorrido con nuestros periodistas. Comenzamos en Estados Unidos, en Nueva York, con Karina Cartagena. Karina, adelante, buenas noches. Gracias, saludos para ti y para la audiencia de Telesur. ¿Dónde están los niños? Es la pregunta que líderes religiosos y políticos locales se hacen después de conocer que menores de edad que fueron detenidos en la frontera y separados de sus padres han sido traídos a los estados de Nueva York y New Jersey. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó que más de 300 niños han sido ubicados en centros de acogida en East Harlem. Los centros de detención no permiten por el momento el ingreso ni de políticos locales ni de organizaciones religiosas por orden del gobierno federal. Es por eso que el senador Bob Menéndez dejó claro que la detención de los niños inmigrantes responde únicamente a una decisión de la administración de Donald Trump y denunció el negociado tras la detención de los inmigrantes indocumentados, ya que son empresas privadas las que están administrando estos centros de detención. Pese a la presión y el rechazo de los propios estadounidenses, el Pentágono estudia la posibilidad de enviar 20.000 niños inmigrantes a bases militares, como lo hizo Barack Obama en el 2014, que alojó alrededor de 7.000 niños no acompañados en 3 bases del ejército. Según el propio gobierno de Donald Trump, los inmigrantes indocumentados conforman el 30% de los detenidos en cárceles federales de Estados Unidos. Gracias por este reporte, Karina. Nos vamos ahora hasta un recorrido por Centroamérica con 2 naciones evidentemente afectadas. ¿Qué dice la población? ¿Qué dice el gobierno? Vamos a El Salvador con Ernesto Ábalos. Ernesto. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. El día de ayer se conoció el primer caso de un padre retornado de los centros de detención en los Estados Unidos que deja a su hijo de 7 años en la frontera sur de los Estados Unidos. Aunque la población en un primer momento recibió como una buena noticia la decisión del presidente Donald Trump de revocar este decreto ejecutivo que separaba a las familias migrantes en los Estados Unidos, ahora la preocupación es la situación que está viviendo la población, ya que están en verdaderas jaulas los connacionales salvadoreños que están detenidos en estos centros de detención. Efectivamente, los que más tendrán problemas psicológicos y serán afectados por esta situación que están viviendo son los niños que están detenidos, que la Cancillería ya informó que son alrededor de 93 niños, 71 entre 0 y 12 años y los restantes 22 entre 13 y 17 años.
Ante esta situación, la viceministra de Relaciones Exteriores aquí en El Salvador, Liduvina Magarín, se reunió este mismo día con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa para decidir qué acciones se harán para que estas familias que están detenidas en los Estados Unidos tengan las garantías de derechos humanos. Finalmente informaron también que 19 consulados en los Estados Unidos, especialmente los que están en la zona fronteriza, están activados permanentemente para atender llamadas de familiares que están preguntando por la situación de estos salvadoreños y de otros países como Guatemala y Honduras que están detenidos en estos centros de detención en la zona sur de los Estados Unidos, frontera con México. Esta es la situación que se está viviendo ante este penoso hecho que se ha desarrollado en los Estados Unidos con la separación de familias. Este es mi reporte, paso contigo al estudio. Gracias por este reporte, Ernesto. Vamos ahora hasta otra nación centroamericana, hasta Guatemala, con Mario Rosales. Mario, ¿cuál es la postura allí del gobierno? ¿Qué dicen organizaciones sociales? ¿Cómo se le hace seguimiento a esta situación? Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de Es Noticia a esta hora y para ti también. Bueno, la Cancillería guatemalteca ha reportado que el día de hoy, viernes, se logró la reunificación de un menor de edad con su madre. Habían estado separados durante varias semanas por esta política de tolerancia cero emprendida por Washington, pero finalmente han sido reunificados. Un caso de los 465 que el gobierno de Guatemala a través del servicio consular en Estados Unidos ha logrado identificar de menores de edad separados de sus padres. Sin embargo, también se conoce esta cifra de más de 5,000 menores de 18 años de edad que están todavía en Estados Unidos en esta situación irregular de que no se sabe si van a permanecer ahí, si los van a deportar, pero estos 5,000 sí están con sus padres. Los que preocupan son estos 465 casos de menores de edad que fueron separados de sus progenitores. Se ha logrado la reunificación de uno y se ha contactado a 6 niños guatemaltecos más en Maryland, en donde pues luego de conocerse denuncias por medios de comunicación de que en un centro de detención de menores de Maryland estarían pues abusando, cometiendo vejámenes, malos tratos hacia los niños, el consulado guatemalteco en Maryland logró contactar a estos 6 menores y pues están a salvo. Es la información a esta hora, volvemos con ustedes. Gracias, Mario. Bueno, ahí está la información. Algunas historias que llenan de esperanza, sobre todo para estas familias guatemaltecas, centroamericanas. También veíamos como lo que sucede en El Salvador, pero es uno de 400 en Guatemala, es uno de 300 en El Salvador, 2.300 niños de los que aún hay una gran confusión con respecto a cómo será el camino de la reunificación. Vamos a profundizar en este asunto. Vía telefónica saludamos a Bernardo Méndez Lugo. Él es director ejecutivo de América Sin Muros, Fundación Pro Inmigrante, con sede en Ciudad de México. Desde allí nos acompaña. Hola, Bernardo, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes y bueno, esta situación tan compleja de los niños y menores de edad, realmente esta orden ejecutiva del presidente Trump no resuelve el problema, ya que sigue vigente la política de tolerancia cero. Y analizando esta decisión ejecutiva, realmente no hay una verdadera y genuina solución, Tatiana. Y ese es el punto clave. ¿Qué hacer desde organizaciones sociales, desde organizaciones legales, para buscar los caminos de reencontrarse estas familias, de reunificación? Porque el decreto ejecutivo, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump no lo dice. He allí también la decisión que toman hoy una serie de gobernadores y alcaldes en los Estados Unidos de demandar al gobierno federal. Efectivamente, Tatiana, creo yo que más que la presión internacional es la presión interna, como esta convocatoria que hizo el procurador de California para unificar a más de una decena de procuradores en Estados Unidos y otras organizaciones que luchan por los derechos humanos a nivel de los Estados Unidos, como la American Civil Liberties Union,
porque en el ámbito internacional ya vimos que Estados Unidos abandonó la Comisión de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, como ha abandonado también el Pacto Mundial de Migración, que si bien no iba a generar situaciones obligatorias, pues ha estado el ámbito internacional poco propicio para que Estados Unidos, vamos a decir, tome en cuenta lo que organismos internacionales y países puedan señalar. Creo que la clave está en las organizaciones, como bien decías, legisladores, procuradores, gobernadores de los propios Estados Unidos que pueden ejercer presión y que realmente haya una solución genuina a más de 2.300 niños separados de sus padres en albergues que más bien nos recuerdan los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y también la separación que se dio en los Estados Unidos de personas de origen japonés en la Segunda Guerra, Tatiana. Bernardo, en este orden de ideas, si te entiendo, hay entonces expectativa porque a nivel político interno en los Estados Unidos pase algo que permita avanzar en esta situación tan dolorosa. Expectativa con respecto al asunto político interno, es decir, que se destrabe todo este entramado de tensiones políticas entre republicanos y demócratas. Efectivamente, Tatiana, también yo creo que hay que analizar esta situación y de alguna manera la presión también por el ámbito electoral de las elecciones intermedias de noviembre. No hay que perder de vista que en el momento en que se ve afectada la posibilidad de que mantenga la mayoría que hasta ahora tiene el presidente Donald Trump, creo que la parte electoral, y cuando él empieza a percibir, como ya en algunos sondeos, más del 65% de estadounidenses y muchos republicanos no ven con buenos ojos esta política de separación y de tolerancia cero, así que yo creo que hay que estar pendiente del ámbito de la opinión pública, que creo yo que hay un gran enojo de muchos de los que en noviembre seguramente podrían quitarle esta mayoría electoral en las cámaras del Congreso estadounidense, Tatiana. En todo caso, aquí tampoco debemos olvidar que el asunto de fondo, el asunto transversal, Bernardo, es la ley de migración, sobre la que el expresidente Barack Obama tampoco pudo avanzar para una gran población, para 10 millones de habitantes. Así que si miramos hacia atrás, ¿cree realmente que en este momento se debe poner esperanza entre los demócratas? Yo creo que en el contexto político que tienen los demócratas, tendrían que tener propuestas de avanzada. Nosotros como mexicanos estamos conscientes que en los 8 años de Obama hubo más de 3 millones de mexicanos deportados, entre ellos aproximadamente 500,000 de niños que estuvieron con las personas que fueron deportadas, así que pues no hubo realmente una política, fue menos retórica, menos agresiva, pero en la realidad pues muchas de las cosas que hizo el presidente Obama no fueron para nada de cambio y de apoyar a las gentes que hasta ahorita estamos hablando de 12 millones de personas que están en situación irregular, indocumentadas, de los cuales casi 6 millones son mexicanos, y si sumamos latinoamericanos estamos hablando muy probablemente de unos 7,5 a 8 millones y el resto de otras nacionalidades. Así que el tema de la reforma migratoria sigue siendo pues una asignatura pendiente, y creo yo que los demócratas en este contexto tendrán que cambiar algunas de estas políticas que todos conocemos que aplicó el presidente Obama, y que si bien no había una retórica tan fuertemente anti-inmigrante, en la realidad pues efectuaron muchas políticas anti-inmigrantes. Que la presión social, Bernardo, sea la que exija, me refiero a presión social no solamente a las movilizaciones, sino organizaciones de migrantes,
legales de derechos humanos en Estados Unidos y en América Latina que exijan realmente este cambio, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de números. Un placer y muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a Telesur, Tatiana, a todo tu equipo, y América Sin Muros la pueden seguir en Facebook como América Sin Muros y en Twitter América Sin Muros. Muchas gracias a Telesur. Te seguiremos. Gracias, Bernardo. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Paraguay. Ahí tenemos las imágenes. Se cumplen 6 años del golpe parlamentario expreso orquestado por la oposición contra el presidente Fernando Lugo. Su salida del gobierno significó el retorno del hegemónico Partido Colorado, pero aún así el Frente Guazú sigue en la batalla política. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Es Noticia Paraguay. Han pasado 6 años desde el golpe de Estado orquestado por la oposición contra el expresidente constitucional Fernando Lugo. Su salida del gobierno significó que el hegemónico Partido Colorado, con más de 40 años antes en el poder, retomase precisamente este gobierno. Aún así, el Frente Guazú se consolida como una gran fuerza política en el país. Aquí tenemos esos detalles. Este viernes se cumplen 6 años del golpe parlamentario al exmandatario paraguayo Fernando Lugo, en el que se transgredió el orden constitucional en la nación a través de un denominado juicio exprés que derivó en su destitución. Lugo, quien asumió la presidencia el 20 de abril de 2008, fue apartado del cargo con un juicio político aprobado por mayoría opositora en la Cámara de Diputados bajo los cargos de mal desempeño en sus funciones tras la masacre ocurrida en la ciudad de Curuguatí, departamento de Candinayú. El proceso político contra Lugo se desarrolló en solo 24 horas. Todo estaba preparado para que el entonces vicepresidente Federico Franco pasara a ocupar el cargo. En las siguientes elecciones, el Partido Colorado, principal impulsor del juicio, regresó al poder del que había sido despojado por Lugo tras 60 años de hegemonía. El presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó lo sucedido mediante un mensaje en Twitter. Morales expresó: el golpe a Lugo formó parte de un bloque de estrategias imperiales que, en complicidad con la derecha y con las oligarquías locales, buscan el retorno de gobiernos neoliberales. A pesar de ello, los pueblos de la patria grande permaneceremos unidos en la lucha contra el imperialismo. La masacre de Curuguatí se produjo el 15 de junio de 2012 durante un operativo en el que centenares de agentes acudieron a desalojar unos 70 campesinos de la hacienda Marina Cue, en las que se instalaron para exigir una reforma agraria y como forma de protesta contra la empresa privada Campos Morumbi, que pretendía apropiarse ilegalmente de las tierras. En el hecho murieron 11 campesinos y 6 policías. La Fiscalía solo investigó la muerte de los policías y condenó a 12 trabajadores del campo sin pruebas. Tras lo que Lugo calificó como una conspiración orquestada por sectores opositores para sacarlo del poder, el exmandatario volvió a la política en 2013 y ocupa actualmente un lugar en el Senado por el partido Frente Guazú hasta 2018. En tanto, esta fuerza izquierdista que lidera se fortalece. En las elecciones generales de abril pasado, el Frente Guazú alcanzó 6 curules en el Congreso y se mantiene como la tercera fuerza política de la nación. ¿Y cuáles son los ecos después de 6 años de estos hechos sucedidos? ¿Cuáles son los ecos de este golpe parlamentario exprés en contra del presidente Fernando Lugo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los paraguayos? ¿Qué dicen organizaciones políticas y sociales? Le preguntamos de esto, de este panorama, a Osvaldo Sayas desde Asunción, nuestro corresponsal. Hola, Osvaldo. Es así, saludos Tatiana. Hoy se cumplen 6 años del golpe parlamentario que destituyera en el 2012 al expresidente Fernando Lugo. Recordemos que unos días antes, el 15 de junio de ese mismo año, 17 personas fallecían en el violento desalojo en las tierras públicas de Marina Cue. Allí se hallaba un asentamiento campesino y un empresario colorado, Blas Riquelme, había dicho que esas tierras eran suyas y había interpuesto un juicio de usucapión. Mediante esta medida judicial, el Ministerio Público había
ordenado el desalojo de estos campesinos. Sin embargo, mediante el Instituto de Bienestar Rural, luego INDER, Instituto de la Tierra, el Estado paraguayo había aceptado que estas tierras eran públicas. Igualmente, el desalojo violento se produjo y fueron asesinados 11 campesinos y murieron además 6 policías en ese violento desalojo. Esto desembocó o fue la excusa perfecta para los partidos de la derecha en el Congreso para iniciar un juicio político express, algo que se conoció como el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Fernando Lugo, un antecedente de lo que fuera después del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. Hoy los actores políticos recuerdan esa fecha como un punto de inflexión para el retroceso en nuestra democracia. Ellos afirman que a pesar de haber tratado de eliminar al progresismo del mapa político de Paraguay, este sigue vivo. Es por ello y se demuestra, decían, mediante los resultados de las últimas elecciones. La única fuerza parlamentaria del Congreso que logró crecer es la del Frente Guazú, que se mantiene como tercera fuerza política. Ellos decían que este no solamente fue en el 2012 un golpe en contra de Fernando Lugo, sino un golpe contra la democracia. Además, recordemos que las víctimas de ese desalojo en las tierras de Marinacue fueron otra vez revictimizadas al ser condenados 11 dirigentes campesinos. Además, a esto se suma que las muertes de los agricultores no fueron investigadas. En Paraguay, dicen los actores políticos, hoy sigue una lucha por recuperar una democracia plena para el país. Gracias, Osvaldo. Este es el sentir durante esta jornada después de 6 años de recordarse ese golpe parlamentario. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ricardo Canese, diputado del Mercosur, analista internacional. Está con nosotros desde Asunción. Hola, diputado. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Realmente un placer hablar contigo y con todos los oyentes de Telesur. Muchas gracias. Diputado, hoy usted cómo recuerda precisamente este día. Teníamos la visión general que nos planteaba, que bien nos hacía la radiografía nuestro corresponsal. ¿Usted en particular cómo lo recuerda? Bueno, lo recordamos resistiendo, pues realmente es un día de lucha, fue un día. Cuando de hecho ocurrió el golpe de Estado parlamentario, nosotros no hemos dejado de luchar un solo día para recuperar la democracia perdida, para recuperar el protagonismo del pueblo, y de hecho el Frente Guazú, como señalaba muy bien el análisis, ha ido creciendo en protagonismo. Hoy le tenemos a Fernando Lugo como presidente del Congreso, una influencia no solamente por el número de curules, el número de bancas que ocupamos en el Senado, sino también por el respeto que se ha granjeado en toda la opinión pública. El Frente Guazú ha sido la opción de cambio nuevamente en estas elecciones del 2018. De hecho, hemos ampliado una alianza mucho más amplia, democrática, que, bueno, en nuestra opinión inclusive hemos ganado la elección, hemos sufrido un fraude parecido al que sufrió también la hermana República de Honduras, pero sí hemos efectivamente ganado y perdido, claro, por el fraude por un 3%, o sea, estuvimos muy cerca de recuperar el gobierno en una coalición, como digo, amplia de muchos partidos democráticos, y donde estamos buscando justamente a través del protagonismo del pueblo recuperar el poder para el pueblo, que sea el pueblo el que decida en nuestro país y no esta oligarquía que, eso podemos constatar en estos días, sigue peleándose por manejar los negocios sucios, los negocios más rentables de este país, como el contrabando de cigarrillos, donde es lo típico de Cartes, que se está yendo, una persona que está envuelto en una serie de negocios turbios, que ha intentado inclusive privatizar. Hemos frenado en gran medida eso, pero sí ha avanzado en algunos proyectos de ruta, sobre todo, que ha privatizado. Y bueno, estamos como para emprender nuevamente la lucha contra el gobierno de Mario Aldo Benítez, que ganó en forma fraudulenta, es hijo de la dictadura de Alfredo Stroessner, pero sí donde nosotros mantenemos la plena confianza de que más temprano que tarde el pueblo va a volver al gobierno en el Paraguay. Sí, diputado, con respecto a los hechos previos al golpe parlamentario hace 6 años, la masacre de Curuguatí, 11 campesinos murieron, 7 policías murieron, los campesinos que presuntamente fueron los que estaban directamente vinculados como autores materiales,
quedaron condenados. Durante esta jornada se supo que una de esas personas quedó en libertad con un proceso aún pendiente. Sin embargo, con respecto a los campesinos que murieron, de esto no se dice nada. Desde esa misma perspectiva, ¿cuáles son las deudas que se tienen por parte del Estado con respecto a ese hecho y al propio golpe parlamentario? Claro, en mi caso como parlamentario de Mercosur he planteado reiteradas veces de que efectivamente tiene que haber una condena a los personeros que han perpetrado la masacre de Curuguatú, donde han asesinado impunemente a 11 campesinos, inclusive ejecuciones sumarias, como está perfectamente comprobado, y donde inclusive fue un complot, obviamente, de fuerzas extra sudamericanas. O sea, allí hubo la mano del imperio. Nosotros tenemos información en relación a eso, por provocar una masacre para justificar un golpe de Estado, como efectivamente hicieron, y los mantienen a los campesinos presos porque el poder del latifundio, el poder del agronegocio busca evitar de que la protesta social, que fue bastante importante en los últimos años, evitar que crezca esa protesta social, sobre todo en el campo, entre la gran masa campesina que existe todavía en nuestro país. Entonces, nosotros estamos exigiendo la libertad de los campesinos injustamente condenados. Son verdaderos presos políticos. De ninguna manera se probó su culpabilidad, al contrario, se probó de que ellos efectivamente no fueron los que asesinaron a los policías. La justicia, para peor, ni siquiera investigó quién asesinó a los 11 campesinos, entonces una diferencia atroz. Y estos 6 campesinos que están detenidos en el caso Curuguatú son muy parecidos al caso de Lula da Silva en Brasil, que también está condenado y está en prisión sin ninguna razón, sin ninguna prueba. Entonces, pero sí, lo que podemos decir es que la conciencia del pueblo paraguayo está creciendo. La gente conoce, repudia y exige que se haga justicia, que haya una reforma agraria, que haya justicia para el campesinado, en particular para estos dirigentes campesinos, y para que efectivamente termine la conducción corrupta del Partido Colorado, que nuevamente ha ganado de forma fraudulenta las últimas elecciones. Ahora pretenden que Horacio Cartes jure como senador. Nosotros nos estamos oponiendo, y hay un gran movimiento popular que busca evitar que Horacio Cartes desde el Senado siga manipulando a la política paraguaya. Bueno, seguimos la lucha, esa es la síntesis. Sí, diputado, y en medio de este panorama usted ha tocado un punto muy importante, y son las figuras centrales de estos últimos años del Partido Colorado. Horacio Cartes, el presidente en funciones ya, el señor Mario Abdo Benítez, él dice que esto lo deja en manos de la Corte, pero al mismo tiempo trata de desviar la atención diciendo que va a convocar a un gran diálogo, a un gran pacto nacional para buscar una reforma constitucional. ¿Cómo ve usted ese panorama político con respecto precisamente a ese hecho? Claro, yo creo que la oligarquía que gobierna a través del Partido Colorado en nuestro país está dividida, y ese es un hecho no menor. Están divididos por ver quién maneja los negocios más turbios, como contrabando de cigarrillos, lavado de dólares, las contrataciones públicas, en fin, todos los negocios que se hacen a través del Estado, muchos de ellos en forma fraudulenta. Y hay un quiebre dentro de ese Partido Colorado, que es el partido de la oligarquía, y donde nosotros como pueblo estamos exigiendo, junto con otras fuerzas políticas democráticas, que efectivamente se avance a una mayor participación, transparencia y democratización del país, que se termine con los negocios turbios, con esta oligarquía corrupta que gobierna nuestro país, desgraciadamente, desde la dictadura de Alfredo Stroessner, y continúa haciéndolo. Y bueno, aun cuando nos han dado un golpe de Estado en el año 2012, justamente por tratar de ponerle un freno a esta oligarquía corrupta y de que el pueblo tenga mayores derechos, estamos ganando la batalla de las ideas. Esa es la parte importante. Hoy podemos decir que somos mayoría en cuanto a ideas. La gente está de acuerdo con un cambio profundo a nivel democrático y social, y pudieron, en estas elecciones del 22 de abril pasado, pudieron retrasar nuestra victoria con fraude escandaloso. Yo comentaba, entre otras cosas, que 535 mesas con fraudes abiertos y palmarios en contra del Frente Guazú, en contra de
de la Alianza Ganar, que de hecho, como digo, hemos ganado la elección, bueno, pero ni siquiera se han tomado el trabajo de investigar o negar lo que hemos demostrado palmariamente. Vale decir, se mantienen en el poder gracias a una estructura corrupta, fraudulenta, pero nosotros estamos creciendo en la conciencia de la gente, estamos creciendo en la consideración de la gente y bueno, la victoria nuestra va a ser inevitable más tarde o más temprano. Muchas gracias, diputado, por ese análisis, por ayudarnos a entender el panorama hoy, después de 6 años de ese golpe parlamentario al presidente Fernando Lugo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a pasar las fronteras de América Latina, pero les hablamos de un asunto absolutamente global. Es noticia Viena. Países OPEP y no OPEP refrendan su compromiso de aumentar la producción petrolera de manera paulatina. Ante el anuncio, el precio del petróleo tuvo un importante repunte en Europa y en Estados Unidos en particular. ¿Qué significa esto para la política de estabilización de la canasta internacional? Lo veremos al volver en Es Noticia. En noticia Viena, miembros de la OPEP y no OPEP decidieron aumentar esta jornada la producción de petróleo en la primera de estas sesiones, en la 174 conferencia de la organización que se desarrolla este viernes. Este sábado, en próximas horas, tendrá una segunda jornada. La iniciativa, encabezada por Arabia Saudita, encontró eco en la reunión a pesar de la negativa de Irán, Venezuela y Argelia. Vamos a ver por qué. Con posiciones divididas, desde el 1 de julio de 2018, los países miembros de la OPEP y no OPEP incrementarán la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios. Así lo dio a conocer el ministro de Petróleo de Nigeria, Emmanuel Ibe Kachitbu. Con este aumento se pretende equilibrar el precio del barril en el mercado alrededor de los $80. Mientras, Arabia Saudita y Rusia votaron a favor del aumento en la producción del crudo, alegando que su producción está por debajo de su capacidad. Países como Irán, Venezuela y Argelia defendieron su postura de mantener la cuota de reducción de 1.8 barriles diarios firmado en octubre de 2016. Irán y Venezuela señalan que Estados Unidos es responsable del aumento de los precios por la decisión del presidente Trump de imponerles sanciones que les imposibilitan cumplir con las cuotas de producción. En un foro previo a la conferencia, el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, resaltó la importancia de la cooperación e integración como mecanismo de equilibrio entre los países para lograr el desarrollo global. Solo mediante la integración, la cooperación entre los estados y las asociaciones de integración regional, podremos superar los desequilibrios y alcanzar un desarrollo económico global sostenible, respetando las diferencias de los países con reglas de competencia justas y leales. Asimismo, Quevedo denunció la guerra económica de la que es víctima Venezuela por parte de Estados Unidos. Venezuela, como país exportador de crudo, con una de las reservas más grandes del planeta, se encuentra en estos momentos bajo una guerra no convencional por parte de una de las potencias económicas más grandes del mundo y el mayor consumidor de petróleo. Estos ataques ponen en riesgo la estabilidad del mercado petrolero mundial. Y el petróleo es un instrumento para el desarrollo de nuestra nación, no es un instrumento para ataques a México. A pesar del acuerdo alcanzado en Viena para el incremento de producción desde el 1 de julio, los especialistas creen que no todos los países podrán cumplir con la cuota de 1 millón de barriles diarios y promedian que entre los 24 países OPEP y no OPEP solo alcanzarán a 600.000 barriles por día. A propósito de especialistas, vamos a profundizar, a analizar este hecho con uno de ellos, David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor, un placer. Bienvenido, gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esta noche de viernes aquí en Es Noticia, ¿cómo le va? Bien, bien, estamos pendientes de esto, es un resultado
Por supuesto, y es allí precisamente que quiero preguntarle, ¿cómo ve usted el resultado de esta primera jornada? Se logra un consenso, pero cada parte deja su postura sentada. Sí, bueno, yo creo que más allá de las noticias pues, que podemos leer, tal como las han resumido en el programa, yo creo que hay que ver la contradicción que se está presentando entre precios de petróleo que se han venido incrementando durante este año 2018, finales de 2017, 2018, y el anuncio de Estados Unidos, del presidente Trump, de que va a tomar acciones, va a estar reclamando, hizo unos reclamos para que se aumentara la producción de manera de bajar los precios petroleros, a pesar de que estos precios de petróleo favorecen a los productores de los Estados Unidos, tanto los productores de petróleo convencional como los de no convencional. Todos sabemos que Estados Unidos ha estado subsidiando la producción de fracking y con el sistema de fracking, los esquistos, y los productores convencionales que han tenido también márgenes muy ajustados en sus operaciones. Ahora, digo que hay que ver esto con cuidado, porque el resultado, que también es contradictorio con un anuncio de haber un aumento, como por lo menos con anuncio de 1 millón de barriles, sin embargo esto produce un aumento en los precios de petróleo. De hecho, había expectativa previa a la jornada y hoy lo que hemos visto, sí, un aumento en precios de referencia en Estados Unidos y Europa. Entonces, esto realmente, digamos, son como todo este juego de espejos que hay en el mundo, que tiene que ver con los conflictos en el Medio Oriente, con la situación muy comprometida de la economía de los Estados Unidos, en cuanto a que los esfuerzos que está haciendo el señor Trump de tratar de aumentar la producción en su país, la productividad, de aumentar el empleo, de conseguir condiciones favorables para el pueblo estadounidense. No estamos hablando de la economía de los Estados Unidos en términos de sus variables macroeconómicas y sus indicadores, sino hablando de la realidad del 99% de los Estados Unidos que tienen sueldos deprimidos, desempleo, paralizados, el sueldo mínimo sigue anclado desde hace muchísimos años. Y lo que tiene que ver es que los precios de la gasolina en Estados Unidos están llegando a precios máximos. Ya rozan los $2 el litro. Que de hecho siempre ha sido muy alta en comparación con otras naciones del mundo. No la más alta, y, digamos que pero alta. Pero es alta, y esto así afecta al 100% de los estadounidenses. Entonces, ¿crees que esta decisión que se toma en la OPEP tiene su desencadenante en la presión del gobierno de Estados Unidos? Tiene una relación, digamos, eso de tratar de en ese juego de espejos, te digo, de Rusia y de Arabia Saudita con el presidente de los Estados Unidos, de ofrecerle lavarle las manos frente a una responsabilidad que tiene de la crisis mundial que hay y la crisis en los Estados Unidos. Pero que Rusia, no ¿por qué querría hacerlo Rusia si Estados Unidos lo tiene tan sancionado? Por eso te digo que hay que ver esto con cuidado, porque andan todos estos países también en la búsqueda de ver cómo resuelven sus problemas y tratando de darle una salida honorable a Donald Trump con respecto a la crisis interna de los Estados Unidos. Te digo cuál es la crisis. Hay una forma de medirlos en los países, la cantidad de vehículos, es la medida por cada 1000 habitantes. Por ejemplo, Venezuela tiene 90 vehículos por cada 1000 habitantes. China son 60 vehículos por cada 1000 habitantes. Brasil, 64. Estados Unidos tiene 1000 vehículos por cada 1000 habitantes. Así el sistema de transporte, la movilización, todo depende de que la gente tenga sus vehículos para movilizarse. De que estos precios, altos precios de la gasolina, y que están siendo impulsados por un arreglo dentro de los factores poderosos de las grandes transnacionales petroleras, de manera de mantener alta la producción como se está haciendo con altos precios, de manera de garantizarle máximas ganancias, pero esto tiene unas consecuencias terribles sobre el pueblo estadounidense, fundamentalmente, porque los países de Europa, que también tienen unos altos porcentajes de cantidad de vehículos por habitantes, son infinitamente menores que estas proporciones que hay en los Estados Unidos. Llamo la atención sobre esto, porque son
juegos que no están claros en la opinión. Es contradictorio que el resultado de la presión de los Estados Unidos, que haya resultado con un aumento de 1 millón y el resultado sea el aumento de los precios del petróleo, y que en todo caso lo que se puede avisorar es que se van a mantener como en ese nivel de precio. Algunos analistas, la jornada previa, producto de la expectativa, hablaban de la volatilidad que viene para los precios del petróleo a nivel internacional. ¿Crees que esto será así entonces? No, yo no lo veo. Yo creo que más bien hay un acuerdo de buscar, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos y las grandes transnacionales y los productores de los Estados Unidos, de mantener un precio estable. Es lo que, frente a las crisis, a toda la volatilidad que sí hubo del año 2014 a la fecha, que ha llevado a muchísimas circunstancias, inclusive en los Estados Unidos, donde la producción del fracking está siendo subsidiada, como ya indiqué. Exacto, pero fíjate que aquí hay algo también estaba importante siendo subsidiada. Con estos precios ya no tiene por qué subsidiarlo. Ya no tienen por qué subsidiarlo. La postura de Venezuela, Argelia e Irán, mantenerse en el compromiso del año 2016 de subir paulatinamente, no al 1 millón de barriles como ha quedado acordado. ¿Habría sido entonces mejor ese escenario? Yo creo que el escenario, o sea, como te digo, los precios no se están determinando por los acuerdos que se fijan en el OPEP. Es un acuerdo de los grandes productores, grandes exportadores de petróleo, que son los que se están determinando, y la OPEP está actuando ya es como una especie de mecanismo en este momento, no quiere decir que siempre lo haya sido, sino en este momento, de refrendar este sistema de juegos políticos que tiene que ver con la geopolítica y con otros sucesos que están aconteciendo. Esto es geopolítica pura. Exacto. Entonces la OPEP es un ambiente más bien como tranquilo, y donde está muy bien, donde Irán, Venezuela han expresado su opinión, puesto que estamos siendo víctimas de una agresión de los Estados Unidos, que tiene también como principio una de sus políticas, digamos, determinadas, que es crear el caos en los países petroleros, exportadores de petróleo, que no son sumisos, que no se han, digamos, entregado a las decisiones de los Estados Unidos. De hecho, Irán lo que plantea es: háganlo, pero deben entender que yo soy la excepción porque estoy bloqueado de nuevo por el gobierno de los Estados Unidos. Porque es una lógica, digamos, que es irrefutable. Es decir, déjame producir, déjanos llegar a nuestros máximos de producción, y los precios deberían tender a bajar, sin tener que estar en estas circunstancias de estar decidiendo aumentos de producción para aquellos que tienen mayor capacidad de producción, sino que incorporar a los países productores para que puedan llegar a sus niveles. Digamos, esto es parte de una discusión de razones, en un debate, pero que en el trasfondo del asunto lo que se están manejando son otras cosas. La debilidad del señor Trump a lo interno de Estados Unidos está haciéndole mella. No es tanto las barbaridades que diga o el asunto espantoso que está haciendo con el asunto de la frontera, sino ya es una condición de millones y millones de familias de los Estados Unidos sufriendo, digamos, encarnecidamente el tema de los aumentos de los precios de los combustibles y los derivados petroleros. Y esto seguramente lo tendrá muy preocupado de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Claro, por supuesto. Ahora esto, digamos, esos son, como te digo, yo lo veo de esa forma porque de resto no tiene sentido. Inclusive hubo noticias donde Donald Trump había anunciado de que iba a aplicar sanciones o las leyes antitrust, digamos, contra Venezuela o contra la OPEP, cosas que, digamos, son todas cosas de propaganda que ya... Sí, fue una amenaza de hace unos días. Unos días que ya en otras oportunidades ha surgido y que son, y sobre todo surgen cuando los Estados Unidos muestran rasgos de debilidad y no de fortaleza. Este tipo de amenazas que ya les hemos visto en otras oportunidades surgen en momentos de crisis y de debilidad en los Estados Unidos, no de fortaleza. Muchas gracias, profesor Paravicini, por ayudarnos a entender este panorama.
Muy pendientes de mañana sábado, dentro de unas horas, a ver cuál es la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, un placer y muy buenas noches. Gracias a usted. Desde este lado del estudio despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Ponemos punto final. Recuerden nuestra cita del próximo lunes, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Y durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Más allá de la frontera también, Turquía, este domingo elecciones generales, elecciones que son muy importantes para decidir el futuro del país, el futuro político de la nación, por supuesto, entre ellas del presidente Recep Tayyip Erdogan. Con eso los dejamos. Hasta el lunes.